Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Observas de tiempo, es cuando más fuerte Dios quiere obrar. Él está buscando gente que anhele al mundo impactar. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Y dime cómo decir algo que llene tu corazón y te haga sonreír. Intenso es
Vamos a dar comienzo al programa de hoy, agradeciendo al Señor esta oportunidad que nos brinda de estar en esta tarde en este lugar. Hoy nos corresponde el estudio de los profetas. Una vez al mes estamos tratando este tema. Estamos tratando temas del ámbito profético. Así que vamos a comenzar agradeciendo al Señor, ¿cierto?, la participación de nuestros hermanos que han llegado en esta noche, esperando que este estudio sea de tremenda bendición. Así que vamos a orar al Señor para que Dios tome el control, tome el dominio de todo lo que se va a hacer en este día. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo, quiero darte gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por estos minutos que nos permite, Señor, estar en este lugar. Señor, ilumíname para entender tu palabra y así poderla exhortar en esta hora de la noche. Necesitamos de tu presencia, yo necesito de tu presencia, mis hermanos necesitan de tu presencia, Señor, necesitamos de ti. Señor, ayúdame en esta hora. Podamos ser instruidos por tu palabra. Señor, tu palabra nos ministre, tu palabra nos hable en este día. Señor, toma tú el control de todo. Toma tú el control de todo lo que se va a hacer en esta hora. Señor, y los hermanos que vienen en camino, Señor, toma tú el control de ellos. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus corazones, Señor amado, y bendíceles de igual manera, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú hablarás en este día y nos bendecirás en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a hablar en esta noche acerca de principios generales que tienen relación con la operación profética. Como texto, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Dice así su palabra: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Porque hablareis al aire? Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, pero la cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que
ocupa lugar que simple oyente, como simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tus acciones de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bueno, quiero saltarme porque obviamente este capítulo es bastante largo, pero quiero saltarme al versículo 39, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bien, hermanos amados, ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? En el versículo 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué nos parte diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo importante? El amor. El amor es lo importante. Dice la palabra del Señor, seguid el amor. El amor es lo primero en todas las cosas. Hoy estamos viendo el marco regulador. Como todas las cosas hay un marco regulador. Y en el ámbito profético también hay un marco regulador. Y lo que tiene que estar regulando todo es el amor. Tenemos que hacerlo con amor. Bendito y alabado sea el Señor. No sé si usted, hermano, está de acuerdo conmigo, pero tenemos que hacerlo con amor. Si Dios pone una palabra en nosotros, una palabra profética, para entregarle a otro hermano, tenemos que entregarla con amor, con amor. Y también nos dice el apóstol Pablo en el versículo 1, nos dice que debemos procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetice. Es decir, que tiene que haber en nosotros el anhelo, tiene que haber en nosotros el deseo de que Dios nos entregue una palabra profética. Tiene que estar en nosotros el anhelo, pero también tiene que estar el amor en nuestros corazones. Esto es importante. Tiene que estar el amor y tiene que estar en nosotros el anhelo, el deseo de profetizar. Que Dios ponga en nosotros el deseo. Que Dios ponga en ustedes el deseo, ¿cierto? De procurar los dones espirituales. Es algo importante, hermano, que procuremos los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Ustedes recuerdan, hermano? Lo hemos visto. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Efectivamente, ahí está en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolación. Ese es el propósito. No hay otro propósito. Porque si no nos diría la palabra del Señor. Entonces, si Dios nos va a usar en el ámbito profético, con ese propósito, con esa intención nos va a usar el Señor. Para traer corrección, para estimular, para animar, para consolar, para edificar. ¿Se dan cuenta? Ese es el propósito del hablar a los hombres. El profetizar es hablar a los hombres con ese ánimo, con ese deseo. No es para acusar, no es para condenar, no es para avergonzar. Eso no edifica a nadie, o te edifica. ¿Cierto que no, hermano? No edifica, no edifica. ¿Qué nos edifica? ¿Qué es lo que edifica al cuerpo? Palabras de ánimo, palabras de estímulo, palabras de consuelo. Eso nos va a animar y va a animar a todos los hermanos en la iglesia. Pero el propósito es ese, que el hermano sea edificado, que el hermano sea exhortado,
Pero la exhortación tiene... ¿Cuál es el fin de la exhortación? Cuando a ti te exhortan, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito de exhortar a alguien? Edificarlo, ¿cierto? Que corrija, ¿cierto? Su conducta. Tal vez está mal en algún punto de su vida, en algún proceder, ¿cierto? Y Dios nos entrega una palabra de exhortación, pero ¿con qué ánimo? De que se corrija, ¿cierto? Que sea restaurado el hermano. Siempre tiene que estar ese ánimo de restaurar, de que el hermano sea edificado en el sentido de que pueda madurar. Tal vez está teniendo una actitud inmadura, se está comportando inmaduramente por desconocimiento, y Dios te entregó una palabra a ti para el hermano, para que el hermano se corrija, para que el hermano se restaure, para que el hermano se edifique. Entonces ese es el propósito de la profecía, es edificar. Miren lo que dice el versículo 4: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica ¿a quién? A la iglesia. Entonces, ¿la profecía es para quién? ¿Para quién es la profecía? Para la iglesia. Para la iglesia. ¿Se dan cuenta que es para la iglesia? Porque los dones son para la iglesia. Los dones son dados por el Espíritu Santo en una forma soberana, porque el Espíritu Santo reparte los dones en forma soberana. Y en este punto que estamos estudiando, que es la profecía, Dios nos entrega por palabra profética, pero para la iglesia, para que la iglesia se edifique, para que el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y obviamente al ser el cuerpo de Cristo, la iglesia es edificada. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Entonces, es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Por eso debemos procurar profetizar, porque traemos edificación al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es importante profetizar. ¿Es importante el hablar en lengua? Sí, porque te edificas tú, en tu privacidad. Por eso el hablar en lengua es algo privado. Es en tu momento de intimidad con el Señor. Dios pone palabras de una lengua, lengua extraña, ¿cierto? Como dice el apóstol, tal vez tu entendimiento queda... no entiendes, no comprendes tal vez lo que estás hablando, pero tu espíritu es edificado. Tu espíritu es edificado con el hablar en lengua. Pero si yo me pusiera a hablar en lengua aquí, ¿eres tú edificado? No, porque no me entiendes lo que yo estoy diciendo. Por eso, en este capítulo 14, y lo leí, lo importante es que si Dios pone lengua en un culto, tiene que haber intérprete. Tiene que haber intérprete. Porque el sentido de los dones es para edificar. Y si la lengua no está edificando, mejor, si Dios me toma en lengua, mejor bajo el volumen, ¿cierto? O me callo para no ser, porque puedo no ser de bendición, hermano. No, exactamente, no es edificante. Por eso Pablo dice procurar profetizar. Y miren lo que dice el versículo 14, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí nos está dando un ejemplo el apóstol Pablo. Así como cada nota de un instrumento musical puede ser ejecutado en orden para que la música sea precisa, de igual manera Pablo menciona que las palabras predicadas en un lenguaje entendible son de más ayuda y claridad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está haciendo en este versículo está haciendo una analogía para que usted entienda, para que yo entienda. ¿Cierto? Que así como las notas musicales, si ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta, la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Por eso es importante que el que profetiza
tiene que ser claro. Tiene que ser claro. Si vosotros no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que tú dices? Hablamos al aire. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire, dice el apóstol. Es importante esto, hermano amado, porque cuando estamos en un ámbito profético, recuerden ustedes que yo les enseñé que existen 3 niveles en el ámbito profético, ¿cierto? El nivel de la unción profética, el nivel del don profético y el profeta, ¿cierto? Como tal, como persona, como ministerio. Pero en el ámbito profético, sobre todo cuando se manifiesta la unción profética, también ahí en nosotros puede entrar el ámbito almático, la emoción. ¿Me entiendes? Porque somos seres humanos, somos seres emocionales. ¿Cierto? Entonces, es importante que el que profetiza, ¿cierto? Lo que va a entregar sea claro y entendible. Y obviamente que esa emoción del momento no saber controlarla. Saber controlarla. Porque lo vamos a ver más adelante, que la profecía está sujeta al profeta. Uno no pierde la conciencia, o decir, no es algo que alguna fuerza sobrenatural que te toma y te hace perder el control y te lleva como a otra dimensión o te hace perder los estribos, ¿no? A viajar, ¿cierto? No. No, tú estás consciente de lo que está sucediendo. Obviamente hay algo especial que está aconteciendo en tu vida. Hay algo especial que se está moviendo en tu vida. Pero tú no pierdes la conciencia. Entonces, como les dije anteriormente, Pablo, ¿cierto?, nos da el ejemplo que el que profetiza tiene que hacerlo con claridad. Se tiene que entender, tiene que ser comprensible lo que se está entregando. Para quien es el receptor. Lo que tú estás entregando tiene que ser comprensible. Porque la palabra profética tiene que ser edificante. Tiene que ser una palabra que realmente cumpla su objetivo, cumpla su propósito. Porque si no, claro, obviamente, exactamente. Por eso es importante que cuando habla en un culto o en un servicio haya lengua, importante que haya interpretación. Personal. Claro, es que ahí no necesitáis, porque estáis en una intimidad, eres tú y Dios, ¿no? Entonces ahí la Biblia dice que el Espíritu intercede con gemido indecible. La palabra indecible tiene que ser gemidos misteriosos, porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo del corazón del hombre. Incluso Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. El Señor te conoce mejor. El Señor sabe cuál es tu necesidad. El Señor sabe cuál es mi necesidad. Entonces, Él intercede. Por eso Pablo dice que Él intercede con gemidos indecibles. Exactamente, Él conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Antes que nosotros se las pidamos, como tú dices. Antes que nosotros, Él ya conoce nuestras necesidades. Por eso el Espíritu intercede. Por eso es rico, es enriquecedor entrar en esa intimidad, en esa búsqueda, y que dejar que el Espíritu fluya en esa intimidad, porque Dios fluye. A mí me ha pasado, cuando he entrado en esa intimidad, el tiempo pasa volando. Yo me he tocado levantarme de esas oraciones de intimidad. Yo pensaba que ha estado media hora y ha sido una hora y media en esa intimidad. Pero ese es el fluir del Espíritu, ese Dios intercediendo por ti. El Espíritu, ¿cierto?, habla con el Padre. Es algo glorioso, algo poderoso. Pero en un culto, en un servicio, ¿cierto?, si no hay interpretación,
guardar silencio. O pedir al Señor en oración que Dios te dé interpretación. Si tú sientes en tu corazón el fluir del Espíritu y Dios toma tu lengua, Señor, dame interpretación para que mi hermano sea edificado. Porque tal vez esa lengua es Dios te está entregando una palabra de exhortación, una palabra de consolación, una palabra, ¿cierto?, para que la iglesia sea edificada. Entonces, orar al Señor para que Dios te dé la interpretación y el pueblo sea edificado, tu hermano sea edificado. Importante. Por eso dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí está diciendo que es mayor que el que habla en lengua que el que profetiza. Y Pablo desea, ¿cierto? Desea que todos hablemos en lengua, pero obviamente sobre todas las cosas que profeticen y que haya interpretación. Porque solamente la interpretación trae edificación. Mire, me llama mucho la atención lo que dice aquí Pablo en el versículo 14, capítulo 14, versículo 22, dice, así que la lengua son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, ¿por qué diga eso el apóstol Pablo? Porque si tú lees anteriormente dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto, un incrédulo, ¿no dirá que estáis locos? Es decir, si estamos en un servicio, en un culto y todos están hablando en lengua, claro, todos están llenos del Espíritu y entra alguien que no es cristiano, ¿cierto? Que no participa de la comunidad de los creyentes, ¿qué va a pensar de nosotros? Estamos todos locos. ¿Cierto? Va a pensar que estamos todos locos. Pero mira lo que dice. Pero si todas profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y si se postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Qué tremendo lo que nos dice el apóstol. Claro, porque si hay profecía, dice que entrará el incrédulo o el indocto y será convencido, porque lo que está oculto en su corazón será manifiesto. Aquí nos está diciendo el apóstol, si hay lengua y hay interpretación, tal vez Dios a través de esa interpretación tiene una palabra para ese incrédulo, para ese indocto, porque Dios va a descubrir lo que está en el corazón. Si hay palabra profética, ¿cierto? Y entra un indocto, entra un incrédulo, ese incrédulo va a ser convencido, porque Dios va a hablar lo que está en su corazón. Es maravilloso. Imagínense, no sé, entra alguien con una situación problemática. Claro, entra alguien con un problema matrimonial, bien angustiado, desesperado, y Dios te pone en tu corazón una palabra para ir donde ese incrédulo. Y va a decir, pero ¿cómo sabe usted? Si yo por primera vez entro a este lugar. Pero Dios te reveló lo que estaba en el corazón, o lo que estaba viviendo esa persona. Por eso es importante el don de profecía, porque se manifiesta el don de ciencia. Ahí se manifestó la palabra de ciencia, porque ciencia es conocimiento, es decir, a través de la palabra de ciencia Dios te entrega una palabra de conocimiento, conocer lo que está en el corazón de esa persona. Por eso es importante que nosotros haya intimidad, es importante que nosotros busquemos del Señor, nos apartemos para que Dios nos use. Porque si Dios te usa va a ser para provecho, para bendición de las personas, para bendición de los hermanos. Y es bonito cuando
le estás pidiendo algo al Señor. Por ejemplo, no sé, yo le estoy pidiendo algo al Señor y Dios me habla a través de una persona que no estuvo conmigo en la intimidad. Porque fui yo y Dios te habla. ¿Ah? Te dice, no temas, no temas, sigue adelante, esfuérzate. Yo abriré puertas, tal vez las puertas se han cerrado, pero yo las abriré, te dice el Señor. Wow, ¿cómo sabía la persona? ¿Cómo sabía el hermano? Si fue una conversación que tuve yo y Dios. Yo le estaba pidiendo por mi hijo, no sé, está enfermo, mi hijo está viviendo una situación difícil, yo no se lo contaba a nadie. Y llega un hermano y me dice, ¿sabes? Tu hijo está enfermo, pero Dios me dice que Dios lo va a hacer. Wow. Por eso es importante que se manifiesten los dones. No debemos temer a los dones. Hay gente que le tiene miedo a los dones. O hay iglesias que se han prohibido los dones. Se ha llegado a ese extremo de prohibir los dones, prohibir las manifestaciones. No. Más que nada, de repente, no temor a los dones, sino temor a Dios. Hacer realmente lo que Dios está hablando, no el corazón. Efectivamente, importante. Por eso es importante tener una relación, una intimidad con el Señor. Porque como yo les dije, en un ámbito profético, en un ambiente profético, se mezcla las emociones. Se mezcla el sentir del hombre. Tal vez yo te puedo amar mucho como hermano, yo te quiero mucho y yo sé la situación que estás viviendo y puedo acercarme a ti y te puedo decir, sabes hermano, Dios me dice y Dios no me dijo, pero por el amor, por el cariño que yo te tengo, yo quiero entregarte una palabra de aliento, quiero estimularte a que te levantes. Por eso que de repente decían que los profetas en esos tiempos se apartaban, no les gustaba saber los problemas que estaban pasando, porque Dios era el que les revelaba lo que estaba sucediendo. Efectivamente. Por eso es importante, hermano amado, que tener intimidad con el Señor, tener tiempo al Señor y tener muy claro lo que es Dios realmente el que te está hablando, no el corazón del hombre. Por eso dice Pablo en el versículo 29, nos dice, asimismo los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, los demás juzguen. Es decir, se puede examinar, no tener temor de examinar. Examinar la palabra profética. Los mensajes proféticos deben ser juzgados o evaluados por otros profetas o también por hermanos maduros para que se desarrollen en el asunto profético. Todo genuino profeta debe estar dispuesto a ser examinado por otro profeta espiritual. Eso debe ser una norma. Todo genuino profeta debe estar dispuesto a ser examinado por otro profeta. Y lo dice Primera de Tesalonicenses. Yo quiero que lo busquemos, hermano amado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 20-21. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Exactamente. Dice, no menosprecéis la profecía, examinadlo todo y retener lo bueno. Entonces, aquí se nos invita. Entonces, la manifestación de la profecía no debe ser aceptada ciegamente, sino recibida con discernimiento y el testimonio interior del Espíritu Santo al corazón de quien la recibe. Eso es importante, tenerlo claro. Que se tiene que recibir con discernimiento y el Espíritu Santo en tu interior, en tu corazón. Porque cuando Dios va a hablar a tu vida, obviamente Dios trató con tu corazón. Dios está tratando con tu corazón. Dios va a dar testimonio en tu corazón. Es un sentir que uno tiene en el corazón. Por eso es importante examinar. No es que menospreciemos la profecía, pero es importante examinarlo. ¿Por qué? Porque el canal que entrega la profecía es un canal humano.
como humanos somos seres imperfectos. Por eso es importante examinar. La profecía debe ser examinada con diligencia para comprobar que es el mensaje de Dios. Y lo importante, que siempre lo he señalado, en todos los estudios lo he señalado, que la profecía no puede contradecir la palabra de Dios. No puede traducir la Biblia, la palabra escrita de Dios, no puede contradecir lo que la Biblia dice. Porque yo he sabido de casos de que se han levantado profetas, entre comillas profetas, y le han dicho, ¿sabes qué tienes que dejar a tu esposo? Obviamente eso se contradice a la palabra del Señor. Y así otras cosas. Por eso, hermano amado, no puede contradecirse la palabra del Señor. Pero sí, obviamente, el que juzga la profecía, o cuando hablamos de juzgar, es examinar. Cuando tú examinas la profecía, tienes que hacerlo con temor y reverencia. Y con amor. Con amor, porque es tu hermano. ¿Cierto? Es tu hermano. Y obviamente, si tú, tú crees que lo que te está diciendo no es de Dios y tú, obviamente, eres brusco, lo encaras con violencia, con un espíritu de iracundo, puedes dañar a la persona. Así que, exactamente, podemos matar a la persona. Y perderlo, exactamente. Y como yo les decía anteriormente, que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14, 32. Porque yo lo he visto en el trayecto que yo llevo en la iglesia, he visto que hay personas que dicen que no, que perdieron la conciencia, que yo realmente, de acuerdo a este pasaje, efectivamente, es decir, el espíritu y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Se dan cuenta? No es el profeta que está sujeto al espíritu de los profetas, sino es el espíritu se sujeta al profeta. Por eso Pablo dice que se tiene que hacer con orden y decentemente. Da instrucciones que el tema profético, el que se mueve tiene que ser una persona, o el que ejerce en el ámbito profético tiene que hacerse todo con orden. No debemos perder el control. Porque yo conozco personas que pierden el control. Nadie puede ser llevado aparte de su consentimiento ni en contra de su voluntad. Pablo es tajante en este tema. Porque el espíritu está sujeto. Imagínense lo que dice que, como les decía anteriormente, profetiza uno y después el otro y puede haber un tercero. Pero tiene que hacerse en orden. Y si tú estás en la banca y Dios te entrega una palabra, ¿cierto? Obviamente que el que está profetizando calla y comienza el otro. Pero siempre es para confirmar lo que el otro está diciendo. No tiene que haber una rivalidad, ¿cierto? Si Dios obviamente va a entregar 3 palabras proféticas en un culto, el ánimo o el deseo es confirmar él mismo, efectivamente. Entonces, en el versículo 14-30 es lo que le estoy diciendo. Dice, y si alguno le fuera revelado a otro que tuviera sentado, calle el primero. Por regla general, es para ampliar la revelación que éste ha dado. Debe ser hecho en orden y respeto hacia el otro profeta. No se debe dar la impresión que somos los únicos autorizados para hablar. Porque así pasa. A veces creemos que somos los únicos autorizados para hablar. Y eso es un orgullo espiritual. No, yo soy el profeta. Acuérdense que los dones son entregados soberanamente por el Espíritu Santo. Él es el dueño. Él es el Señor. No nosotros.
Y obviamente si Dios te va a entregar una palabra a ti, también lo puede hacer con otro hermano con el ánimo de respaldar a la otra. Es como una... ¿cierto? Se va a añadir más, pero obviamente relacionado con lo mismo. No es para contradecir, no para entrar en pleito, en disensión. Nunca va a estar ese ánimo. Nunca debe estar ese ánimo en nosotros, como si Dios nos está usando en el ámbito profético. Si Dios te está usando, recuerda que nunca tiene que estar en nosotros el orgullo, no tiene que estar en nosotros un espíritu iracundo, un espíritu de disensión, ¿no? Porque es para provecho, es para que la iglesia sea edificada, es para que el pueblo de Dios sea edificado. Pero tiene que hacerse, como decía al final la palabra, con orden y decentemente. No perder el control, no descontrolarnos. Si eso es el tema. Si hiciéramos caso a la instrucción que nos entrega 1 Corintios capítulo 14, yo creo que cambiaría la historia de muchas iglesias. La perspectiva, ¿cierto? Nos cambiaría la perspectiva. ¿Por qué? Porque entenderíamos, comprenderíamos que sería edificada. ¿Por qué? Porque seríamos ordenados, sería un tema de instrucción. Perdón. Voy a bajarle esta cosa. Son cosas que pasan cuando estamos en vivo. Son cosas que pasan. Por eso, hermanos amados, tenemos que ser edificados. Tenemos que ser bendecidos. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esto, entendemos la palabra del Señor, los cultos son ordenados. No se pierde, no nos descontrolamos. Y entender que el espíritu está sujeto al profeta. Usted es consciente de lo que está sucediendo. Claro, en tu vida está sucediendo algo especial. Hay un poder, ¿cierto? Que el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida. Pero tú estás consciente. Y Dios te va a entregar una palabra para la edificación de la iglesia. Para que el hermano sea construido, para que el hermano sea edificado, para que el hermano sea restaurado. Bien, hermanos amados, vamos a ir a una alabanza para ya estar concluyendo con esta enseñanza del día de hoy. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero
y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Profetizando, entregando profecías personales a todas las personas que se le cruzan por delante. Porque hay personas así, que andan entregando mensajes, dando profecías a medio mundo. Cuidado con esas personas, porque muchas veces están equivocadas. Es necesario gozar de un buen testimonio. Quienes profetizan tienen que tener un buen testimonio. Porque si tú tienes un mal testimonio, independiente que... Porque sabemos que los dones son irrevocables. Tú puedes tener don de profecía, pero si no tienes un buen testimonio, ¿qué va a pasar? No va a ser creíble. Efectivamente, hermano, no va a ser creíble. Efectivamente, va a haber mayor duda, mayor escepticismo de parte de las personas, porque no tienen un buen testimonio. También es importante, debemos sujetarnos a los principios de orden en la manifestación de la profecía. Sujetarnos a lo que Pablo nos enseña. ¿Cierto? Por eso, vuelva a leer el capítulo 14, léalo en su casa, porque ahí se establece el orden, cómo tiene que ser el orden dentro del ámbito profético. Usted como profeta sujétese a lo que Pablo está enseñando. Hay dos caras de la moneda. Por un lado el aspecto edificante de lo profético y por el otro el aspecto del desorden y confusión que puede traer. Es decir, la profecía se pueden dar estas dos caras de la moneda. Puede ser edificado, pueden ser edificadas la iglesia, pero también puede traer desorden y confusión. Por eso es importante sujetarse al marco regulatorio de Pablo, para que no haya confusión, no haya desorden. Un mal manejo de la profecía trae confusión y daño. Por eso hay que hacerlo con temor y con reverencia, porque puede traer confusión y puede destruir a una persona. Por eso las palabras finales del apóstol Pablo son: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis en hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hay quienes han querido sacar esa parte de la Biblia, pero están aquí en 1 Corintios capítulo 14, versículos 39 y 40. Hacerlo todo con orden y decentemente. Recuerden,
El espíritu de la profecía está sujeto al profeta. No pierda el control. Deje que el Espíritu Santo gobierne. El Espíritu Santo gobierne y Dios, ¿cierto?, actúe en su soberanía. Y lo importante, apartarse para el Señor, buscar al del Señor, la intimidad. Como dice Jeremías, ¿quién ha estado en el secreto de Jehová? Por tanto, si tú vas a profetizar, porque Jeremías estaba molesto con sus contemporáneos. ¿Saben por qué estaba molesto? Porque los hombres hablaban, Jehová dijo, y Jehová nunca había dicho nada. Y estaban confundiendo al pueblo, trayendo esperanza, una palabra de esperanza al pueblo, cuando Dios no traía palabra de esperanza, porque Dios traía palabra de juicio por la rebelión, por el pecado. Y estaba molesto. ¿Quién ha estado en el secreto de Jehová? ¿Cómo? Diciendo, ¿cómo es posible que hables esta palabra? ¿Cómo es posible que digas esto? Si Dios no ha puesto eso en el corazón tuyo. Por eso es importante estar en la intimidad del Señor, estar en la oración. Y la profecía tiene que cumplir el propósito, el objetivo de la profecía, que es edificar, exhortar y consolar. Y como les dije en clases anteriores, la profecía, el propósito principal de la profecía no es predecir cosas futuras. Ustedes estudian el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que la gran mayoría del pueblo era hacer volver al pueblo a Dios. Eran exhortaciones para hacer volver al pueblo a Dios. Ese es el propósito de la profecía. Hacer volver al pueblo a Dios. Hacer volver el corazón del hombre a Dios. Volvernos a la palabra. Que tu vida sea gobernada, sea dirigida por la palabra. Ese es el propósito. Si Dios te entrega una palabra profecía, es con ese propósito, de que tú corregir, que tú seas corregido, seas restaurado, seas edificado y puedas madurar en la fe. Así que muchas gracias, hermano, por su participación, por este día. Agradecemos a nuestro hermano que ha estado en los controles. Agradezco a nuestros hermanos que tal vez nos están escuchando. Que haya sido de bendición este día para ustedes. Y nos volvemos a ver. Y aquellos que nos están escuchando nos volverán a escuchar el próximo miércoles. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Esa clase de vida que sabe dar, dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir.
necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús, dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Jesús.